Buenos días a todos. Hoy vamos a trabajar acerca de las fracciones, entendiendo el concepto de la fracción y cómo la podemos emplear. Cuando hablamos de fracciones nos referimos a la idea de dividir una totalidad en partes iguales. Así como vemos ahí en el ejemplo, tenemos una unidad, una totalidad dividida en partes iguales, serían 6 partes iguales, de las cuales escogemos o hemos seleccionado 3 de ellas. Tenemos otro ejemplo en donde tenemos una unidad o una totalidad dividida en ¿cuántas partes? En 5 partes, y de esas 5 partes hemos seleccionado 3. Y aquí en ese ejemplo vemos también una unidad, ¿sí?, en forma de torta, en donde está dividida en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, de las cuales hemos seleccionado 2. En todos estos ejemplos estamos hablando de fracciones. Pero para hablar de fracciones, una fracción tiene dos términos: el numerador, que se encuentra en la parte de arriba, y el denominador, que se encuentra en la parte de abajo. Tiene una rayita que separa los dos, ¿sí? Hablar de fracciones es hablar de una división entre el numerador y el denominador. ¿Qué significa cada uno de ellos? El numerador significa el número de partes iguales seleccionadas de una totalidad, y el denominador indica el número de partes iguales en que yo divido esa totalidad. Un ejemplo: yo tengo aquí una unidad. Esta unidad o esta totalidad la voy a partir en partes iguales. En este caso la voy a dividir en 3 partes. Esas 3 partes es el denominador. El denominador me indica en cuántas partes yo voy a dividir la unidad. O sea que en este caso serían 3 partes. Colocaría en el denominador el 3. Ahora, ¿qué es el numerador? El numerador son las partes que yo voy a seleccionar. En este caso veo 2 partes que están de color verde. Esas partes son las que he seleccionado de las 3 que hay. Esas 2 partes van a corresponder al numerador de la fracción. Cuando tenemos un conjunto, también podemos hacer uso de fracciones. En este caso, observamos en la gráfica el conjunto de corazones, donde tenemos corazoncitos rojos y corazones blancos. Si queremos hacer uso de los conjuntos para representar una fracción, entonces tendríamos que hacernos la pregunta: ¿qué elementos de ese conjunto queremos representar? Si queremos representar los corazones rojos, tendríamos que primero contar cuántos corazones hay en total, o sea, cuántos elementos del conjunto hay en total. En este caso vemos que hay 2, 4, 6, 8, 10 corazones en total. Ese sería el denominador, o sea, todos los elementos del conjunto. Acuérdense que el denominador me indica la cantidad de partes iguales en que se divide la totalidad. En este caso la totalidad es un conjunto, entonces la cantidad de elementos que corresponden a ese conjunto serían los 10. Y de esos 10, ¿cuántos corazones rojos hay en ese conjunto? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ese 7 sería el numerador, en donde me indica los elementos seleccionados. En este caso, como estoy representando la fracción que me dice cuántos corazones rojos hay en ese conjunto, sería 7 décimos, 7 corazones de 10 corazones en total. Tenemos otro ejemplo. Vamos a ver este ejemplo, qué fracción representaría a la gráfica. Primero identificaríamos cuántas partes iguales está dividida la unidad. En este caso serían 5 partes iguales. Esas 5 partes se colocarían en el denominador, y en el numerador se colocaría la cantidad de partes seleccionadas. En este caso serían 3, 1, 2 y 3. Otro ejemplo, vemos que en este caso la unidad o la región está dividida en 8 partes. Y de esas 8 partes en las que yo coloco en el denominador, selecciono 5. 5 son las que están seleccionadas en este caso. Sería 5 octavos. Vamos a hacer un ejemplo con conjuntos. En este caso tenemos el conjunto de estudiantes que están realizando una actividad. ¿Cuántos estudiantes tenemos en total? Tenemos 3, 4, 5, 6. 6 estudiantes en total. Ese sería la cantidad total de elementos del conjunto. Por lo tanto, representaría al denominador, ¿sí? Total de estudiantes trabajando en la actividad serían 6. Pero, ¿qué elemento del conjunto queremos tener en cuenta para representar la fracción? En este caso serían las niñas de ese conjunto. ¿Cuántas niñas corresponden a los estudiantes que están trabajando en la actividad?
En este caso solo hay una, entonces el total de niñas trabajando en la actividad solamente es una. Por lo tanto, la fracción que me representa a las niñas que están trabajando sería un sexto. 1 de 6 estudiantes. Tenemos un ejemplo en donde encontramos una fracción, 2/3, una unidad dividida en 3 partes iguales, de las cuales 2 están seleccionadas, sería 2/3. Tenemos otro ejemplo, 2/6, en donde encontramos que la unidad está dividida en 6 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguales, pero de esas 6 partes, no importa el orden, hay 2 seleccionadas que están en color amarillo o naranja, ¿sí? De esas 6 hay seleccionadas 2, sería entonces 2/6 la fracción que representa a esa gráfica. Ambas fracciones que vemos aquí en el ejemplo, vemos que el numerador es menor que el denominador, 2/3, 2/6. Por lo tanto, podemos hablar que cuando el numerador es menor que el denominador, tomamos una pequeña porción de la unidad. Mire que de esta unidad, si esto fuera un pastel, yo solamente me comería o tomaría estas 2 porciones del pastel. Es una pequeña porción de toda la unidad o de toda la totalidad. De este pastel también solamente me comería o tomaría estas 2 partes de todo el pastel y pues quedarían otras por tomar. En ambos casos yo observo que el numerador es menor que el denominador. Esas fracciones se llaman fracciones propias, en donde el numerador es menor que el denominador. Pero ¿qué sucede cuando el numerador es mayor que el denominador? En este caso yo observo que esta unidad está dividida en 3 partes porque el denominador me está diciendo. Recuerden que el denominador siempre me dice en cuántas partes está dividida la unidad. En este caso está dividida en 3, pero yo necesito tomar 5. O sea que significa que cuando el numerador es más grande que el denominador, obligatoriamente me tocará tomar otra unidad, otro pastel, otra torta o lo que sea la unidad para poder seguir tomando las partes que me hacen falta. Entonces necesitaría otra unidad y de esa unidad seleccionaría las partes que me hacen falta, ¿sí? Ahora ya seleccioné 5 partes, todas estas 5 partes están seleccionadas de las 2 unidades que necesité. Esta representación gráfica sería para 5/3. El 3 me indica las partes en que divido la unidad, pero en este ejemplo, como necesito tomar más partes de las que dividí la unidad, es necesario tomar otra unidad para poder seleccionar las que me hacen falta. Vamos a ver otro ejemplo, 3/2. El 2 me indica que la unidad va a estar dividida en 2, pero ¿cuántas necesito tomar? Necesito tomar 3. Por lo tanto, no sería suficiente seleccionar las 2 partes de una unidad, sino que me tocaría que buscar otra unidad para poder seleccionar la tercera parte, la que me hace falta. Este tipo de fracciones en donde el numerador es más grande que el denominador, 5 es más grande que 3 o 3 es más grande que 2, nos toca que tomar o representamos un valor que es mayor que una unidad. Nos toca que buscar más unidades para poder seleccionar las partes que me hacen falta. A este tipo de fracciones se llaman fracciones impropias. Son aquellas en las que el numerador es mayor que el denominador. Con respecto al caso de la actividad, en este ejemplo estamos observando un conjunto, ¿sí? En donde vemos una serie de animales, ¿sí? En este caso pajaritos, monos y patos, ¿sí? A través de ese conjunto me están preguntando del total de animales cuáles corresponden a los patos, del total de animales cuántos corresponden a los monos y del total de animales cuántos corresponden a los pájaros. Entonces yo puedo representar este conjunto en forma de fracción, una fracción que pueda colocar aquí que represente cada uno de estos animalitos, ¿sí? En el caso de los patos serían 3, pero ¿cuántos elementos hay en total? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hay 16 en total. La fracción que representa a los paticos sería 3 de 16, 3 16avos. Así es como se resuelve la actividad. En el caso aquí vemos también una serie de gráficas, ¿sí?
Y si usted observa, cada una de estas gráficas representa más de una unidad. Aquí tengo 2 unidades, aquí tengo 2 unidades, tengo 2 unidades, tengo 2 unidades, tengo 4 unidades y aquí tengo 3 unidades. Significa que cada uno de estos ejemplos me están hablando de una fracción impropia, en donde el numerador va a ser más grande que el denominador. En el caso del primero, ¿qué observamos aquí? ¿Cuál será el denominador? Pues dijimos que el denominador era la cantidad de partes en que yo divido una unidad. Una unidad está dividida en ¿cuántas partes? En 4. ¿Y cuántas estoy seleccionando? Porque el numerador me dice que es la cantidad de partes que yo selecciono. Estoy seleccionando 5. En este caso, aquí la respuesta sería 5 cuartos. Y así sucesivamente tendrían ustedes que buscar las demás. Una vez más vemos aquí un ejemplo de conjuntos, en donde pues observamos una serie de elementos, y de esta serie de elementos usted tendrá que mirar cuáles corresponden a los que le están preguntando, a los lentes, aquí en este caso a los trenes y en este caso a las pelotas. Así es como tienen que resolver la actividad.